Hola. Bueno, voy a resolver un ejercicio aplicando las leyes de los gases ideales. Estamos en un nivel de primero de bachillerato. Antes que nada, iba a hacer el ejercicio, pero he pensado que mejor es que ponga primero un resumen de lo que se debe saber. Esto, bueno, sabéis que los apuntes los tenemos en Fisilandia. Retomando, voy a contar un poco la parte teórica y luego hacemos el problema. Experimentalmente se han encontrado tres leyes que dicen cómo se comportan los gases. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y Gay-Lussac, la ley de Gay-Lussac, que dependiendo de los libros los pueden cambiar un poco los nombres. Pero bueno, tenemos tres leyes que nos dicen cómo se comportan los gases que están encerrados en un recipiente. Entonces, la primera ley nos dice que si la temperatura no cambia, la presión y el volumen guardan esta relación. Es decir, que si los teníamos en una situación que llamamos 1 y lo transformamos a una situación que llamamos 2, la presión por el volumen inicial es igual a la presión por el volumen final. Es decir, la presión por el volumen se mantiene constante. Esto quiere decir que P y V son inversamente proporcionales. Lo hago rápido porque se supone que esto ya lo tenéis que haber estudiado. La ley de Charles y Gay-Lussac pues dice que cuando manipulamos un gas a presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y eso significa que se cumple esto. Y la ley de Gay-Lussac nos habla de qué pasa cuando V es constante. Nos dicen que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces significa que se cumple esa ecuación. Tanto en esta ecuación como en esta hay que tener la precaución de que T es la temperatura absoluta. Es decir, tiene que ir en Kelvin, si no, no se cumple la relación de proporcionalidad, que son directamente proporcionales. Repito, todo esto lo tenéis en la página de Fisilandia, lo podéis descargar. Y esto es para un gas encerrado. Si yo manipulo estas tres ecuaciones, me sale esta otra ecuación, que la podemos llamar ley combinada de los gases, los que están encerrados en un recipiente. Es decir, para el caso de que yo tenga un gas encerrado y que le cambie la presión, le cambie el volumen, es decir, no tiene por qué permanecer una constante para poder aplicar una de estas leyes. Puede que cambie todo. Pues bien, combinando estas ecuaciones podemos tener esta otra. Y que podemos utilizar y nos dice cómo están relacionadas estas tres magnitudes inicialmente y finalmente. Si el gas no estuviera encerrado en un recipiente, sino que añadiéramos o quitáramos, pues tenemos que tener en cuenta ahora la ley de Avogadro, que dice que mientras que la presión y la temperatura se mantengan constantes, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles que hay de gas. Esta ecuación dice eso, son directamente proporcionales. Bien, y si esta ecuación la metemos aquí y manipulamos las matemáticas, obtenemos esta ecuación, que se conoce la ecuación general de los gases, donde R es una constante y vale 0,082 con estas unidades: la presión en atmósfera, el volumen en litros, bueno, los números de moles en moles y la temperatura en Kelvin. Hay aquí un dato que digo aquí, dato importante que hay que saber. Es muy cómodo conocer esto. Un mol de cualquier gas en condiciones normales, y eso significa que la temperatura son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, ocupa muy aproximadamente 22,4 litros. No es imprescindible porque si vosotros ponéis aquí una atmósfera y habréis que ponerla, pone aquí una atmósfera y aquí pone la temperatura 273 Kelvin, que son los que corresponden a 0 grados centígrados, y aquí poniendo la R ese valor, si despejáis la V, os sale, si redondeáis hasta el primer décima, veréis que sale 22,4 litros. Bien, luego esto no hace falta por qué saberlo, pero es cómodo. No hace falta por qué saberlo porque si tú acudes a la ecuación general de los gases ideales, pues te sale. Bueno, después de haber comentado rápidamente
la teoría en la que se basa todo esto, vamos a este problema. Nos dicen que tenemos un recipiente de 5 litros y que tenemos 25 gramos de oxígeno aquí metido. Y que la presión la medimos y es de 800 milímetros de mercurio. Aquí tenemos, por si alguien se le ha olvidado, la masa atómica, perdón, esto sería la masa molecular. Porque es una molécula, el oxígeno es una sustancia molecular. La masa molecular del oxígeno es de 32 UMAS. Bien, esto sabemos que significa que la masa molar del oxígeno, y lo voy a escribir sin la M aquí, es de 32 gramos cada mol. Bien, pues tiene dos apartados. Nos dicen, bueno, ¿a qué temperatura está? Nos va a preguntar la temperatura a la que se encuentra eso. Bien, pues vamos a calcularlo. Luego nos centraremos en el apartado B. Voy a hacerlo esto con otro color. Temperatura. Pues está claro que esto es un gas y que tenemos que acudir a la ecuación de los gases. Donde la P me la ha dado, ojo que tendré que escribirla en atmósfera. Yo tengo que recordar que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Luego, si yo quisiera pasar 800 milímetros de mercurio, pasarlo a atmósfera, pues lo hago con un factor de conversión y digo, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esta unidad se me va con esta y la cuenta que tengo que hacer es dividir 800 entre 760 y ya tengo atmósfera. Luego, se ve en los ejercicios se ve fácilmente, la gente no hace el cambio de unidad, sino que cuando le da la presión en atmósfera, la divide entre 760 aquí misma en la ecuación, que es lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Se hace. Vale. El volumen lo tenemos. El número de moles lo puedo calcular porque tengo la masa molar y la masa que hay aquí dentro. R una constante, que ya lo sabemos, y despejo T. Voy a despejar la T. P por V y N por R la paso todo dividiendo. Bien, voy a meter aquí las unidades. La presión ya he dicho que la vamos a escribir como 800 partido por 760. Ya eso me sale en atmósfera. El volumen son 5 litros. N es el número de moles que vamos a calcular ahora. Lo pongo aquí. El número de moles es la masa que tenemos entre la masa molar del oxígeno. Sería 25 entre 32. Fijaros que esto es gramos y esto es gramos partido por mol. Pues me sale moles. Voy a hacer aquí lo mismo que con la presión. No voy a calcular el número y lo sustituyo aquí, sino que lo dejo indicado. 25 partido por 32. Y la R es 0,082. Daos cuenta que no estoy poniendo las unidades. Me estoy preocupando de que la presión esté en la atmósfera, el volumen en litros, los moles, y entonces R puedo poner 0,082, porque son en esas unidades. Si yo utilizara otras unidades, cuidado, porque entonces R no es 0,082. Habría que hacer el cambio de unidades y ver qué número le corresponde. Bien, cuando hagamos esto, me va a salir la temperatura en kelvins. Pues bueno, esto sale, si lo hago con la calculadora, que lo acabo de hacer, haciendo una pausa, voy a redondear, luego no me gusta poner igual, voy a redondear a un decimal. Pues me sale 82,2, redondeando. Era un 1, pero luego venía un 5, pues redondeo. Kelvins. Luego la temperatura es esta. Hombre, no está mal decirlo en cristiano. Bueno, en cristiano. En grados centígrados. Porque los Kelvin como que no sabemos muy bien lo que es. Luego, si le resto 273, me sale menos 190,8 grados centígrados. Bueno, yo que me he inventado los datos, lo he puesto aquí al tuntún, pues me ha salido que estaba muy frío, ¿vale? Bueno, ¿qué más da? Bien, pues eso es lo que nos pide el apartado A. La temperatura a la que se encuentra ese gas.
en grados centígrados menos 190,8 grados centígrados. ¿De acuerdo? Simplemente hemos aplicado esto, la ecuación ideal de los gases. Bien, pues vamos a afrontar ahora el apartado B. ¿Qué dice el apartado B? Dice, ¿y si el volumen lo cambiamos a 3 litros? Es decir, como si esto tuviera aquí un pistón y ahora apretamos el pistón para abajo y lo hemos comprimido. Ahora el volumen, eso ya no está, el volumen, todo el gas se ha quedado aquí metido. Y ahora solamente hay 3 litros. Nos dicen además que la temperatura la hemos medido al comprimirlo y hemos notado que el gas ha calentado. Es la temperatura que había antes, pues esta, más 30 grados. Es decir, ha subido 30 grados. Me dice que cuál es la nueva presión que hay aquí. Bien, fijaros, es un gas que ya está encerrado ahí. Luego, si está encerrado, no hace falta que vuelva ahí a la ecuación de los gases. Por supuesto, si yo aplico esta ecuación, con los nuevos datos, el nuevo V, la nueva temperatura, ojo en Kelvin, los números de moles que ya los conozco, pues yo puedo despejar la P y voy a obtener el resultado correcto. Pero nosotros vamos a hacerlo utilizando la otra parte, la que sabemos que cumple un gas encerrado. La presión inicial por el volumen inicial partido por la temperatura inicial en Kelvin es igual a las finales. Y la que me están pidiendo es la nueva presión final. Esta es nuestra incógnita. Bien, si yo lo despejo, la presión la voy a llamar 2. La T sub 2 me la traigo aquí multiplicando, me queda T sub 2, la T sub 1. La V sub 2 me la traigo dividiendo y la P sub 1. Lo podéis despejar como queráis. Pero bueno, si lo pongo así, fijaros que estoy viendo qué pasa con las temperaturas, cómo se comparan los volúmenes y luego la presión. Esto me sale algo adimensional y la presión inicial. Vale. Bien, pues vamos a meter números. Ojo, aquí las temperaturas en Kelvin, insisto. Luego, la presión, la temperatura final es la inicial más 30 grados Kelvin, que es lo mismo que decir 30 Kelvin. Porque resulta que el tamaño que tiene un grado, si está en la escala en temperatura, en grados centígrados, el tamaño que tiene un grado centígrado es igual al tamaño que tiene la escala cuando está en Kelvin. El tamaño es el mismo. ¿Vale? Entonces, que aumente 30 grados centígrados es lo mismo decir que aumente 30 Kelvin. Bien, pues teníamos que era 82,2 Kelvin y le sumamos los 30 Kelvin. Bien, pues entonces, pues 112,2 kelvins. Luego ya tengo este número, todo. Venga, pues vamos a sustituir. Cambio de color. Toca cambio. Pues la presión que buscamos es igual a temperatura final en Kelvin, 112,2 Kelvin. Temperatura inicial en Kelvin era 82,2. Bien. Volumen inicial, 5 litros. Volumen final, 3 litros. Daos cuenta que no estoy poniendo las unidades. Lo único que tengo la preocupación de que estén en las mismas, porque se me tachan, estoy comparando. Si yo pusiera Kelvin y Kelvin, fuera. Si tengo litro y litro, fuera. Luego, si los volúmenes yo lo hubiera puesto en centímetros cúbicos, tanto arriba como abajo, me va a salir lo mismo, porque yo voy a tachar las unidades. Bien, y la presión inicial, que era, ¿cuánto era? Que no me acuerdo, 800 milímetros de mercurio. Me da igual, lo puedo dejar en milímetros de mercurio. Si yo lo dejo aquí en milímetros de mercurio, la presión final la voy a tener en la misma unidad que yo he puesto la presión inicial, en milímetros de mercurio. Pues bien, me parece bien
expresar el resultado final en milímetros de mercurio, porque es la unidad que me han dado en los datos. Pues la voy a respetar para dar el resultado final. Bien, pues hago esta cuenta y vamos a ver qué sale. Bien, pues redondeo a la unidad, porque los milímetros de mercurio es una unidad pequeña. Pues me sale, pongo aquí un aproximadamente, 1820 milímetros de mercurio. Esa es la presión que va a quedar en el recipiente, después de comprimirlo de esa manera. Y de que aumente la temperatura al comprimirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Adiós.